nosotros tengamos en mente que esta gente que no tenían la Biblia así como nosotros la tenemos, entendieron el mensaje y entendieron lo que era fundamental y se centraron en eso y estuvieron dispuestos a dar su vida por eso, por predicar a Cristo, predicar a este Cristo resucitado. Y que nosotros tengamos la misma actitud en la medida que vivimos la vida cristiana. Entonces vamos a ver los primeros 4 versículos. Vamos a ver, para poner todo esto que vamos a estar mirando en este capítulo completo, el contexto. Dice: mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo, anunciaban en Jesús la resurrección entre los muertos. Le echaron mano, lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero escuche bien, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando al número de los hombres como 5,000. Solamente los hombres. Ya Pedro había predicado. Ya se habían convertido 3,000 y ahora se añaden 5,000. Usted se imagina que aquí en la iglesia se nos añadan 5,000 personas, así de un día para otro. El corre que se forma aquí, para poder discipular a todas esas personas. Si se nos han ido añadiendo unos cuantos y a veces decimos, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Tuvimos que sacar un gabinete de allá para añadir sillas y cosas así. Pero hermanos, qué precioso lo que está pasando, lo que está sucediendo en este comienzo de la iglesia primitiva. Que Pedrito, el que negó a Cristo, predicó y se convierte en 3,000 y después se sana el cojo y sigue la fiesta y se convierte en 5,000. Una iglesia que está siendo visitada por el Espíritu Santo de una manera especial. Una iglesia de la cual nosotros tenemos mucho que aprender. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos eran el grupo aquel que no creían en la resurrección. Se indignan. Y entonces le echan mano a Pedro y a Juan y los meten en la cárcel. ¿Y qué es lo que estaban haciendo Juan y Pedro? Según lo que nosotros vemos en el texto. Ellos estaban enseñando al pueblo. Estaban hablándole al pueblo acerca de las cosas que ellos tenían que saber, acerca de Cristo, acerca de las cosas que se habían profetizado en el Antiguo Testamento, que los judíos conocían, pero que no habían podido conectar toda la profecía con Cristo. Y ellos estaban enseñando esto y anunciando además la resurrección de Cristo, de lo cual ellos habían sido testigos. Ellos habían visto a Cristo resucitado. Y eso causa cierta molestia, causó molestia en estos líderes. Y nos damos cuenta que cuando la enseñanza es buena, a veces se van a levantar personas en oposición. Cuando la enseñanza se centra en la palabra de Dios, se van a levantar algunos en oposición. Porque la gente, como sabemos, tiene comezón de oír. Quiere que le rasquen los oídos, que le digan lo que ellos quieren escuchar, no lo que Dios dijo en su palabra, que debe ser lo que nosotros anhelamos escuchar.
y se está dando una enseñanza que hay que abrazar, se está dando este tipo de enseñanza, pero ellos lo ven como una amenaza. Porque imagínense 5,000 hombres y sin contar las mujeres y aquellos adolescentes que pudieran haber estado ahí. Eso nos deja ver el impacto que ha tenido este ministerio al comienzo de la iglesia. La iglesia, pudiéramos decir, entre hombres, mujeres y aquellos quizás adolescentes que pudieran haber estado ahí, algunos dicen que ya la iglesia llegaba a 20,000 personas. Es algo maravilloso, algo espectacular, algo sin precedentes. Y vemos esta iglesia moverse y vemos también la oposición que surge. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta de Pedro y Juan? Vamos a mirar eso porque ahí nosotros podemos extraer la valentía que tuvieron estos hombres, a pesar de que ya lo habían metido en la cárcel. Dice en el versículo 5, y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Los habían encarcelado, ahora se reúnen los gobernantes, los ancianos y los escribas, y estaba allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Había gente ahí. El Sanedrín estaba ahí, viendo a ver qué iban a hacer con esta gente. Y poniendo Pedro y Juan en el medio de ellos, le interrogaron, dice el versículo 7, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Esto es la sanidad del cojo. ¿Y cómo hicieron esto? Y recuerdan que ellos allá también les había dicho ya, habían explicado qué había sucedido, que eso había pasado en el nombre de Cristo. Y aquí también. Entonces Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo. Note, mis amados hermanos, cómo aborda el tema Pedro. Con respeto, que es algo que a nosotros a veces se nos olvida a la hora de defender nuestra fe. Hay personas por ahí que se oponen a la fe, que no están de acuerdo con nosotros, y eso causa cierta indignación en nosotros, que es natural, porque cuando te ofenden a algo que tú amas, algo que tú quieres, tu reacción natural es de oponerte a esa persona y reaccionar muchas veces sin dominio propio, pero no es lo que vemos. Gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios lo resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Es por la obra de Cristo, es por el obrar de Cristo, es a través de Cristo que sucede este asunto. Pedro, note que no se lleva la gloria por lo que ha sucedido. La gloria solamente pertenece a Dios. A veces nosotros, cuando sucede algo, porque hemos orado, porque hemos clamado al Señor por algún asunto, y cuando se produce el milagro, cuando Dios obra, nos englobamos, nos llenamos de orgullo
pensando que fuimos nosotros. Quizás pensando porque nosotros teníamos una relación tan estrecha con Dios, que Dios se manifiesta favorablemente por esa relación que nosotros teníamos con Él. Puede ser así en algunas ocasiones, pero no necesariamente es así. Porque Dios hace lo que le place, como dice el Salmo 115. Dios hace lo que está en su voluntad, como Él quiere, cuando Él quiere, a través de quien Él quiere. Y nosotros lo que tenemos que estar es seguros de que cuando suceda algo en nuestra vida, demos la gloria debida a Dios. No gloriarnos nosotros, ay, que yo. No, es Dios. Fue Dios el que lo hizo. Interesante, Pedro les da esa explicación. No dice que Pedro le dio una rabieta ni nada de eso. Que cómo ustedes me van a tener preso a mí y me están demandando una explicación. No vemos nada de eso. Y les dice a ellos, porque Pedro, una vez más, él quiere que ellos entiendan quién es Jesús, que no lo acaban de entender. Allá en el capítulo 2 hace conexiones con el Antiguo Testamento. En el capítulo 3 hace conexiones con el Antiguo Testamento. Y ahora también hace una conexión con el Antiguo Testamento que ellos debían entender, pero ellos todavía no habían entendido. Pedro dice, este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Este concepto de la piedra angular, los que trabajan construcción, los que son arquitectos y todo lo entienden muy bien. La piedra angular en aquellos tiempos era la piedra que se encajaba en un arco así, en el medio del arco, que es la que sujetaba o soportaba todo ese arco. Creo que por ahí tenía algo. En aquellos tiempos, esa rojita, esa es la piedra a la cual Pedro se refiere, pero no solo eso, no solo eso, porque eso contextualizado ellos lo entienden, ellos pueden entender muy bien. Y nosotros quizás entendemos mejor porque ya no construimos tanto con arco. Vemos la otra construcción que se comienza así en una esquina y se pone la piedra angular para partir de ahí, donde toda la construcción sale de ahí. Pero no solo eso, sino que él le está apuntando a ellos al Salmo 118, 22. En el Salmo 118, 22 se hace mención de la piedra angular a la cual Pedro se refiere ahora para ver si ellos entienden. Y Cristo también en el Evangelio de Mateo, en Mateo 21, 42, habla de sí mismo como la piedra reprobada por los edificadores. Cristo es la piedra angular. Y esta conexión resalta varias cosas para nosotros los cristianos. Resalta que la fe cristiana se construye en esa piedra. De ahí sale la solidez, la estabilidad de la estructura de este cuerpo de Cristo, que tiene que ser Jesucristo, porque si no es Jesucristo, no hay piedra angular que sostenga este cuerpo, este edificio. Es Cristo, es la centralidad de Cristo. Porque si sacamos la piedra angular, el edificio se derrumba.
en el mundo secular, cuando van a inaugurar una nueva construcción, quizás ustedes han estado ahí. Vienen delegados, vienen los constructores, vienen los dueños del edificio y se hace una ceremonia. A veces en esa misma piedra angular que se señala en esa edificación, por lo menos en Estados Unidos, yo no sé, aquí se meten cosas de recuerdos de la época ahí y se guardan ahí para que si un día la destapan, años, cuando pase 50, 100 años, tengan una mejor comprensión de lo que es la cultura de aquellos tiempos. Pero en este sentido de piedra angular, nosotros tenemos que entender que este es el punto de partida de nosotros como cristianos. El punto de partida es Cristo, aquel que se dignó de clavarse en una cruz para el perdón de nuestros pecados, para que todo se alinee en base a Cristo, para que todo sirva para sostener este cuerpo de Cristo. Si no, mis amados hermanos, estamos en la olla. Si tratamos de sustituir a Cristo como fundamento de la iglesia, vamos camino al derrumbe. Se derrumba todo. Por eso aquellos reformadores lo tenían correcto. Solo Cristo. Solo Cristo. Una de las 5 solas, solo Cristo. No hay otro fundamento, no se le puede añadir nada a Cristo. No es Cristo más esto o aquello. No es Cristo más mis buenas obras. No es Cristo más los sacramentos de la Iglesia Católica. No es Cristo más la profecía de un profeta que pueda surgir o un apóstol. No es Cristo más eso. Es Cristo. Exclusivamente Cristo. La salvación es por Cristo. Es lo que Pedro quiere dejarles saber. El versículo 12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra manera. No hay otra manera de llegar al cielo. Usted puede intentarlo por cualquier otra manera y no va a llegar. Solamente Cristo. Y aquí yo hago un paréntesis. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados y no ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que quizás a través del Espíritu usted está ahí sintiendo que usted es un pecador y que usted va a pasar la vida en el infierno sin Cristo, separado de Cristo. Hoy es el día. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Primera de Timoteo 2, 5 al 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Este es el testimonio dado en su debido tiempo. No hay otro. No hay mediador. Olvídese del Papa como mediador. Olvídese del cura como mediador. Y peor aún, olvídese del espiritista como mediador. Es Cristo. Es solamente Cristo. Es a través de Cristo. Hechos 10:43. Todos los profetas dan testimonio acerca de Él, de que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Es solamente Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo, el que se cree que por su fuerza, por su propia inteligencia, a su manera,
va a llegar al cielo, se quedó, no va a llegar. No se lo mando a decir con nadie. Usted tiene que saber eso, porque es una verdad que cambia y que transforma la vida. Esa es la verdad que hemos conocido, que ha transformado a aquel que era quizás un borracho o un drogadicto, que ahora ya anda con la Biblia y la gente lo critica. Fíjense cómo está el mundo, el borracho, el drogadicto, la gente lo aplaude. Ahora que anda con la Biblia dice, mira, en vez de aplaudir eso, aplaudimos lo que no es. Se nos ha confundido la manera, lo que es correcto, lo que no es correcto en la vida. Seguimos adelante, versículo 13. Aquí viene la amenaza. Dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras, no eran hombres que habían sido entrenados en una teología, no habían sido entrenados. Y le voy a decir una cosa, no hay que ser hombres sin letras tampoco. Ellos eran hombres, no eran hombres de letras, pero usted no se quede ahí y dice, yo no voy a estudiar, a mí no me interesa estudiar la Biblia, porque dice la Biblia que son hombres sin letras y yo quiero ser como ellos. Olvídese de eso. Los hombres, Dios decidió usar estos hombres para ese tiempo, de esa manera, pero usted y yo tenemos la responsabilidad de presentarnos a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que maneja la palabra con precisión. Y yo lo he dicho aquí, ese maneja la palabra con precisión, es como el sastre que corta la tela, le mide a usted, corta la tela y después a usted le queda su vestido o su camisa, lo que sea, a la precisión. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que cortamos bien la palabra de Dios, que entendemos bien la palabra de Dios, que aplicamos bien la palabra de Dios, que enseñamos bien la palabra de Dios. No se me vaya a quedar ahí y use eso como una excusa. Fájese con los estudios, aprenda y aprenda más y más y más. Yo me canso de repetir eso, pero hay que repetirlo. No me voy a cansar. Eran líderes, pero no tenían mucha preparación. Y Dios decidió usarlo. Y dice en el versículo 14, y viendo de pie junto a ellos el hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir. Ahí está el cojo aquí, sin coger allá. Ahí está el hombre. Y ya como que les tapa la boca decir, ¿qué más vamos a decir? Dios ha hecho, Dios ha obrado. Pero después, dice en el versículo 15, después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí. Entonces le dice, mire, ustedes se van de aquí y nosotros vamos a conversar. Y empiezan a conversar ellos. Y en el versículo 16 dice, ¿qué haremos? Se preguntan ellos, ¿qué haremos con estos hombres? Decían, porque el hecho de que un milagro notable había sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Ellos mismos se estaban diciendo, esto es evidente, esto no podemos negarlo, pero ellos no se quedan ahí, no están satisfechos con eso. Porque si hay algo que vemos, es que cuando sucede algo en la Biblia que asombra, que maravilla, aquellos judíos que no estaban de acuerdo con Cristo, con las enseñanzas de Cristo, entonces tratan de opacarlo, tratan de esconderlo y tratan de amenazar a aquello. ¿Ustedes recuerdan el hecho allá en Mateo 28, cuando Jesús resucitó? Y allá en el versículo 11, note lo que dice para que
para que vea que cada vez que se da algo, salen personas a tratar de detener el asunto. En el versículo 11 de Mateo 28 dice, mientras ellas, las mujeres que fueron allí a la tumba, he aquí que uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Se da la resurrección y ahora van a comprarle a los soldados, van a sobornarlos para que ellos no hablen. Y dice versículo 13 diciendo, decid vosotros, digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Digan una mentira, aquí está el dinero, para opacar el hecho de la resurrección, para detener. Ellos sabían lo que iba a suceder una vez que la gente se diera cuenta que Cristo había resucitado. Y si esto lo oyera el gobernador, versículo 14, nosotros los persuadiremos y os pondremos a salvo. Si ellos se enteran, nosotros, como dicen los americanos, I got your back. Yo tengo tu espalda, no te preocupes. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Había una tensión entre lo que Jesús había dicho antes de ascender y lo que ellos estaban haciendo ahora. Cristo dijo, y hacer discípulos. Cristo dijo, y me seréis testigos. Por tanto, id, vayan y hagan discípulos. Pero, ahora que estaban haciendo esto, los judíos tratan de detener el testimonio de ellos para que no avance el evangelio. Y en el versículo 18 los mandan entrar de nuevo. ¿Y qué dice el versículo 18? Dice, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Se acabó aquí. No me hablen más de Jesús aquí. Sí, no me digan. Pero gracias a Dios que Pedro y Juan no eran como algunos de nosotros. Que si nos dan esa orden, a lo mejor uno lo que está allí metido en un rincón, acorralado, temblando y temeroso, porque puede ser que venga una represalia, una amenaza grande. Pero Pedro y Juan le contestaron, versículo 19. Ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. ¿A quién vamos a obedecer? ¿Vamos a obedecer a lo que nos dice el mundo? ¿A lo que nos dice la gente? ¿A lo que nos dicen los gobiernos? ¿O vamos a obedecer a lo que Dios ha dicho? Esta gente no tiene miedo. Esta gente no están acobardados. Más adelante, en el versículo 29 del capítulo 5, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y usted dirá, pero pastor, la Biblia dice que tenemos que obedecer a las autoridades. El mismo Pedro es el que escribe eso en 1 Pedro 2:13. Dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad. Entonces, ese es el argumento. Pero mira, yo tengo que hacer lo que ellos me dicen. Sí y no. Tienes que hacer lo que ellos te dicen, pero eso tiene sus límites. Cuando lo que ellos te dicen, cuando lo que una autoridad de aquí abajo te dice algo, tenemos que entender que hay una autoridad allá arriba.
una autoridad más alta, una autoridad que nos demanda fidelidad, que nos demanda que nosotros hagamos lo correcto, una autoridad que está por encima de la autoridad que está aquí. Cuando obedecer a un gobernante es contrario a lo que Dios ha dicho, no hay arreglo. Ahí no hay arreglo, porque eso no es negociable y no podemos obedecer. No podemos obedecer porque primero está Dios. Y nosotros tenemos un gran ejemplo en la Biblia de gente joven, no gente ya como yo, gente jóvenes que dijeron, ¿sabe qué? Nabucodonosor puede decir lo que le dé la gana, pero nosotros no vamos a hacer lo que él dice. Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a obedecer el decreto del rey. Había que postrarse delante de la estatua, delante de un ídolo, o enfrentar las consecuencias de esa decisión ante el rey de Babilonia. Pero allá en Daniel 3:12 dice, pero hay algunos judíos a quienes usted ha puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, hoy rey, no lo hacen, ni sirven a sus dioses, ni adoran la estatua de oro que ha levantado. Pero, si uno lee más adelante, se deja ver la valentía de estos hombres. ¿Usted tiene su Biblia ahí? Vamos a Daniel, entonces. Vamos allá, un momentico. Porque es bueno ver lo que dice allí. Note lo que dice los versículos 16 al 18. Nosotros no vamos a obedecer lo que diga el rey. Nosotros vamos a obedecer lo que dice Dios. Dios está por encima de lo que diga el rey. Ustedes pueden decir, pero Dios va a estar con nosotros. Y de verdad Dios estuvo con ellos. Dios estuvo con ellos cuando los meten en el horno. Se apareció una cuarta persona, una teofanía, que es el término que se usa. Se apareció un cuarto hombre y los teólogos dicen que será Cristo, que será el cuarto hombre en el horno. Y ni un cabellito se les quemó. ¿Ah? Qué bonito. Ni un cabellito se les quemó. Porque Dios estaba con ellos. Porque ellos decidieron ser fieles a Dios antes que a los hombres. Lo mismo que Pedro y Juan. Firmes en nuestra fe. Confiando en que este Dios, que es el mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, el mismo Dios de Pedro y Juan, es el mismo Dios que nosotros tenemos. Es el mismo Dios. Que cuando usted se halle en valle de sombra de muerte, Él dice que Él va a estar con usted. En los momentos más oscuros de la vida, Dios estará con usted. Dios le visitará de una manera especial. Pedro y Juan reiteran el compromiso que ellos tienen con el Señor. Hay una firme convicción de que este Dios vale la pena obedecer. La proclamación del Evangelio para ellos no era negociable. La pregunta es si es para nosotros, si es negociable. Le amenazaron, los amenazaron, pero no importa. Dice, y después de amenazarlos, versículo 21, allí en Hechos 4, otra vez los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios, porque lo había
lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Vemos la valentía de estos hombres, una valentía que es digna de imitar. También vemos la oración de la iglesia. Ustedes saben que la Biblia nos dice que nosotros debemos orar sin cesar, ¿sí o no? El mismo Jesús, cuando Jesús está contando una parábola ahí en el capítulo 18 del juez justo, Jesús dice, en Lucas 18, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. La iglesia debe orar, la iglesia debe estar orando. Y mire, quizá usted no se ha percatado de algo que yo le voy a señalar en el día de hoy. Ustedes saben lo que pasó allá en Génesis capítulo 3, versículo 17. Cuando Eva le salió al paso a Adán, dice que Adán escuchó la voz de Eva. En cuanto al asunto de comer del árbol, la fruta del árbol prohibido, dice que él escuchó a Eva. Y yo he pensado, yo he dicho, ¿qué tal si hubieran dicho, espérate, vamos a orar un momentico, porque eso suena muy bonito, pero Dios ha dicho algo y nosotros vamos a estar en violación a lo que Él ha dicho? ¿Por qué no oramos un momentico? A ver cómo Dios nos dirige. Y lo mismo se repite en Génesis capítulo 16, versículo 2, con Abraham y Sara. Sara, una vieja, más vieja que yo, y Abraham también. Pero Dios le había prometido un hijo, y le había prometido un hijo, pero no había llegado. Y Sara se le ocurre la idea, y dice que Abraham escuchó la voz de Sara. Y a Sara se le ocurre la idea, mira, aquí está Agar, mi criada, acuéstate con ella y vamos a resolver este asunto ya. Y tanto Adán tiene culpa como ella tiene culpa. Porque Adán podía haber dicho, espérate, vamos a orar un momentico, porque Dios, lo mismo que pasó allá en Génesis, capítulo 3, versículo 17, vamos a orar, pero no oraron porque nosotros somos demasiado desesperados. Nosotros queremos las cosas ya, nosotros queremos que las cosas sucedan ya, nosotros no nos detenemos a orar, a tener ese tiempo con el Señor. Versículos 23 y 24 dice, cuando quedaron en libertad fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y al oír esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron, ahí va la oración, ahí está la oración. La pregunta que yo quiero hacerle a usted ahí, no me la tiene que responder, pero piénsela. ¿Cuánto tiempo usted le dedica a la oración? Y más allá, ¿cuánto tiempo le dedica a la oración con su esposa? ¿Y cuánto tiempo usted como esposa le dice, mi amor, vamos a hacer el devocional? Porque nosotros los hombres no somos tan dados a hacer el devocional como algunas mujeres, especialmente la mía, que siempre, cuando se me olvida, porque yo estoy haciendo cualquier cosa, mi amor, vamos a hacer el devocional. Y yo les recomiendo eso a las parejas que se van a casar, las parejas que están casadas, dediquen tiempo en oración con su esposo, con su esposa. Dice que ella es su ayuda idónea. No dice eso de nadie, ni de su jefe, ni de su socio de negocio. No dice que eso es ayuda idónea, ni de Messi, ni del otro, nadie.
Su ayuda idónea es su esposa. Y esa es la que usted tiene que buscar el consejo de ella, primeramente, antes de consultar cualquier otra cosa. Porque esa es la que ha prometido que va a estar con usted hasta que la muerte lo separe. Busque el consejo de su esposa. Y usted, esposa, respete a su esposo. El esposo ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y entonces en una sola carne, ahí delante de Dios, pongan los asuntos delante de Dios. Señor, este asunto es abrumador. Este asunto es terrible para nosotros. Nosotros no sabemos ni cómo atender este asunto. Necesitamos de ti. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que nosotros debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. En términos prácticos, la mejor manera que usted puede amar a su esposa para santificarla como Cristo quiere que sea santificada su iglesia es orando con su esposa, esposito que está aquí, orando con su esposa y hablando bien de su esposa delante de Dios. Después que usted se invoque a Dios, en ese comienzo de la oración, usted invoca a su esposa. Señor, ayuda a mi esposa hoy en día a todo lo que ella emprenda, que le vaya bien, que ella encuentre dependencia de ti, que ella pueda rendirse ante ti, que tú, Señor, la bendigas. Esta es la mujer de mi vida que tú me has dado, elógiela delante de Dios. La mujer necesita escuchar eso. ¿Cómo usted enamoró a su esposa? Hablándole. La mujer le encanta que le hablen. Le encanta que le hablen. Y cuando ella escucha que usted está hablando con Dios, delante de Dios, en oración, y está diciéndole cosas bonitas a Dios acerca de su esposa, mire, usted se va a ahorrar un camión de flores. Se lo va a ahorrar. Es mi consejo personal. Siga comprando flores también, no deje de comprar flores. Pero vamos a ver lo que dice el texto. Dice, al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, justo con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo, Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera, apuntando a todo lo que ellos sabían acerca de Jesús, o debían saber, o debían poder haber hecho la conexión con Jesús, las profecías, pero que no la habían hecho. Y ellos están clamando a Dios, están en oración, pero se están repitiendo algo que ellos saben y que estas personas debían saber para que eso no se olvide. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Note la oración, que ellos puedan hablar tu palabra con toda confianza. No que puedan decir historias acerca de ellos mismos. No. Tu palabra, la palabra de Dios. Y que la puedan predicar con toda confianza. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Otra manifestación del Espíritu Santo grande en este tiempo de la iglesia primitiva, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. La palabra de Dios con valor. Eso es digno de imitar. Eso es algo que la iglesia debe hacer. Ya vimos parte de la oración, hay mucho que pudiéramos decir acerca de la oración, pero ya vamos a ir cerrando
con la última parte que tiene que ver con la generosidad. Versículo 32 al 37, y la congregación de los que creyeron era de un solo corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Eso no quiere decir ahora que usted me va a firmar la herencia de la casa que usted ha trabajado o lo que sea, o la propiedad que usted tiene por allá en Cunayala, lo que sea. Usted no me va a firmar eso. Pero lo que sí quiere decir es que nosotros los cristianos no podemos ser gente codo, tacaña, como dicen aquí, tacaño. No podemos ser así. Si vemos un hermano en necesidad de comerse una langosta de Cunayala, que venga, gloria a Dios, aleluya, que llegue para todos los hermanos. Digo yo, ¿no? Digo yo. Con gran poder los apóstoles estaban ahí, dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado de langosta, dice, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Era una situación muy particular, era una situación, mis amados hermanos, que nos anima a nosotros a ser generosos, Una cosa acerca de la generosidad que nosotros debemos tener presente, en Proverbios capítulo 11, versículo 25, dice lo siguiente: el alma generosa será prosperada, el que riega será también regado. Proverbios 22, 9. El generoso será bendito, porque da de su pan al pobre. Tenemos que ser generosos. Debemos ser una comunidad de iglesia generosa. Una comunidad que ve la necesidad y la atiende. Primeramente, valentía. En segundo lugar, resumiendo el capítulo 4. En segundo lugar, oración, una iglesia orando. En tercer lugar, una iglesia generosa. Que Dios nos ayude a mirar estas cosas y aplicarlas a nuestras vidas. No dejarla aquí el domingo, usted agarre el mensaje y lléveselo, écheselo en el bolsillo, y durante la semana lo saca y diga: yo quiero tener el valor que tuvieron esos hombres, yo quiero ser un cristiano de oración, yo quiero también ser generoso con mis bienes. Acuérdense las palabras de Cristo: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Que nos gocemos en lo que está por venir en nuestra vida y que podamos aplicar esta palabra sencilla pero a la vez profunda a nuestras vidas
y que estas vidas sean transformadas por ella, de tal manera que nosotros podamos vivir una vida cristiana digna del Señor. Bien, oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por las muestras de valentía, a pesar de las amenazas. No hablen más en nombre de Jesús. No hicieron caso y no debemos hacer caso como iglesia cuando esa es la amenaza. Padre, y también que nosotros podamos ser una iglesia que ora y matrimonios unidos en oración como una sola carne delante de ti, poniendo asuntos que a veces ni tenemos idea de cuál es la solución acerca de ellos, pero confiado, Señor, de que tú obrarás. Padre, ayúdanos a ser también generosos, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que abraza estos principios. Perdónanos, Señor, cuando no lo hacemos. La carne nos visita. La carne es débil y no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere. Eso hace, como dice el apóstol Pablo. Ayúdanos a ser diferentes, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Guíanos, Señor, por donde tú quieres llevarnos. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.